¿Cómo dijiste que se llamaba el capítulo 3? Qué tal, mis queridos? ¿Cómo están? Estamos en la Masterclass número 10. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos haciendo un poco el repaso. Esto es periodismo creativo con orientación a distintos tipos de cosas, precisamente de especialidades. Lo que vamos a ver en esta semana, arrancamos con esta segunda parte después de habernos tomado unas vacaciones y tiene que ver con dos cosas. Una, el turismo en concepto y definiciones de importancia actual y por otro lado, el periodismo y su técnica de redacción, que es el capítulo 6 del manual Cómo escribir correctamente la comunicación escrita, y el capítulo 7, que también habla de, ahí estoy buscando, esto es la segunda parte del manual, ¿eh? La segunda parte habla de, el capítulo 7 es redacción para radio y televisión. Esto es lo que quiero y necesito que ustedes lean. Esto es lo último que vamos a ver de esta parte. Esto habla de un estilo periodístico, las características generales, qué significa esto del lenguaje periodístico, y nos da también todo lo que tiene que ver con las modalidades del lenguaje, el estilo informativo, el estilo, la concisión, el estilo de la solicitación de opinión, los géneros periodísticos, que ya no son los mismos que los géneros radiales, que es lo que venimos hablando siempre. Dentro de los géneros periodísticos están las noticias, los relatos de hechos, comentarios o artículos que sirven para dar a conocer ciertas ideas, fotografías y anuncios. Dentro de esos géneros. Después tenemos todo lo que es información. ¿Sí? ¿Lo tenés a la mano? Patri no tiene el coso porque me lo prestó a mí. Uy, lo tengo yo. Después te lo voy a dar, Patri. La cuestión es que tiene información, tiene lo que es la valoración del contenido de noticias, actualidad, proximidad, concesión, relevancia, etc. Y tenemos las técnicas que se realizan. Estas técnicas nosotros ya las vimos, porque son las técnicas que vimos en el manual del periodismo creativo de la Universidad de Maimónides. ¿Por qué habla? Por ejemplo, la información consta de dos partes perfectamente diferenciadas. La primera es la letra o párrafo inicial y el cuerpo de información. El lead, que es en este caso lo que significa, habla también que tiene, ahí se volvió a conectar Ale, traducido en español es como algo así como arranque, comienzo o principio. Esto lo que le da al lector es un pantallazo de lo que vamos a ver el resto del texto o de la nota. Y dentro de estas aparecen las famosas 5 preguntas. Acá figuran 5, nosotros hemos encontrado 6, no sé si se acuerdan. What, when, where, why. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Y la última es ¿para qué? La forma práctica es poder situarse ante la noticia y preguntar ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién o a quiénes son los autores? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué ha ocurrido? Estamos hablando del hecho. Después hablamos del cuerpo de la información, un diagrama de información que habla de cuál es el relato informativo, y algunos detalles. Y lo que es a veces un cierre novelesco, que nada tiene que ver con lo que hacemos frecuentemente. Algunos consejos prácticos para los reporteros. Cuando hablamos de reportero es aquel que acumula toda la información, arma los textos o realiza las entrevistas. El reporter es una cantidad X de información. La noticia más sensacional no vale nada si no es transmitida a su hora y a su momento. Por ejemplo, da esta explicación aquí el autor. Un reportero no tiene opinión, que a veces es lo que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan que hablábamos del periodismo de opinión en el cual nosotros podíamos argumentar el por qué o para qué o qué fue lo que pasó?
El periodista no tiene opinión. El periodista transcribe el hecho no solamente a sus palabras, sino también lo apropia y lo convierte en algo para a nivel general, perdón. Está siempre a la casa de noticias, no existe una información tan importante, salvo una guerra, que pueda eclipsar todas las demás. Recuerde que un diario ha de llenar la sexta página, además de la primera, o sea, todo el tiempo hay que estar trabajando para eso. Y la última es, dice, a la hora de escribir noticias, utilice palabras llanas, o sea, claras, simples, en giros directos, o sea, sin tanto rebusque. Procure acortar las frases, la interrogación es la figura retórica que no tiene cabida en ninguna información. No ignore el estilo literario. No repita los tópicos o los clichés y las frases maninadas, dice aquí. No invente ni deforme las noticias. Debe tener referencia directa y personal de hechos siempre que sea posible. O sea, siempre hablamos que el trascendido queda pendiente. Nosotros no hablamos de trascendidos. Bueno, la cuestión es que nosotros podemos seguir hablando del tema del reportaje, que normalmente el reportaje a simple vista no parece mucho, pero en realidad el reportaje y la información son dos fuentes de razón para crear nuestros textos periodísticos. Además, podemos hablar de lo que es el lead, y el lead del reportaje también puede dar una impronta y puede dar una información elemental para que nos puedan escuchar o leer. Voy a pasar después al fact story, que es el hecho inicial, de qué se trata, el hecho de segunda importancia. Esto tiene ya que ver más con la parte técnica y compleja, o cómo quedan las cosas. Normalmente vamos a ver después básicamente la crónica deportiva, los sucesos, el artículo, el estilo, el editorial. Acá encontramos los diferentes formatos o géneros que le llamamos nosotros. El periodismo industrial, etcétera, etcétera. Y algunos ejercicios, que eso es lo que a mí más me interesa que ustedes puedan realizar. Establezca una tabla de valoración propia para cada uno de los factores e ingredientes básicos que debe tener como hecho de convertirse de una noticia. Hay un cuadro que es el que nosotros lo usamos de guía. Otra de las preguntas dice: seleccione 2 informes de su periódico local y observe si las mismas siguen correctamente el diagrama de la pirámide invertida. Principio, o sea, LED, cuerpo y después el resto, ¿no? Que la noticia se destaque en la parte principal. Estamos hablando de gráfica, no estamos hablando de radio. Después dice: escriba aparte una crónica sobre un homicidio o accidente ocurrido en su localidad. Cuando hablamos de crónica es un estilo de manera de escribir. Bueno, y así sucesivamente. Estamos hablando que después tenemos cómo redactar para radio, y también vamos a pasar por lo mismo. Téngase presente que en este caso escribimos para ser hablados, no para ser leídos. Ahí, por eso hacemos la diferencia. Y luego dice: las palabras hay que buscarlas desde el punto de vista de su sonido y no en relación a su apariencia impresa. Son dos cosas distintas. O sea, lo que decimos es que tenemos material, y una cosa es un material que está en texto y otra cosa es lo que nosotros hacemos fonéticamente, hacemos sonar bonito o no. Así que dentro de este manualito vamos a trabajar con estos dos trabajos para que ustedes puedan leer y encontrar el material dentro de cómo escribir correctamente la comunicación escrita. Hoy vamos a hacer un repasito para aquellos que después lo van a ver esto. Y por otro lado, vamos a ver, bueno, hay preguntas sobre esto antes de que vaya yo al otro tema. No, por mí no. Ok, Patri. Ok. Ahí estoy. Entendí todo. Ah, me parece genial. Tenés que tener el libro para hacer la tarea.
Y por otro lado tenemos que yo ya les mandé a ustedes el material para la lectura. Está dentro de Telegram. Y es el turismo, conceptos, definiciones e importancia actual. Hay cosas que por más que estemos en tiempo de pandemia no se han modificado. ¿Qué quiere decir esto? Pueden buscar el texto, está dentro de Telegram. Yo mientras tanto voy a aprovechar unos minutos. ¿Dónde estábamos? Así lo abro, mientras lo abro, ¿sí? Abro el texto. Voy a compartirles ahora el texto para que ustedes lo puedan tener. Si no lo pueden encontrar, yo se los paso. Denme 2 minutos. Taller, producción, periodismo. Acá estamos. Ale, ¿pudiste ver el trabajo que estuve mandando? Las distintas texto, comprobante, periodismo. Comprobante, ejercicios. Acá. Conceptos y definiciones de turismo. Lo ideal es que esto ustedes lo impriman, ¿sí? Ya vuelvo. Un segundo nada más. ¿Le venís a dar de comer a Asia, Cata, por favor? Perdonen, chicos, perdonen, pero bueno, tenía que dar vuelta a la comida porque sentía olor a quemadito. Sentí olor a quemadito, entonces bueno, ahí me tuve que ir. No, mejor, no, no que no se vaya a quemar la comida, no. Sorry Después lo que comen. para los que vean los videos ahora, porque bueno, el pedacito que me fui y volví. No me di cuenta de poner en pausa, pero bueno, ya está. Tarde. Bueno, entonces, Tengo una pregunta, sí, la actividad que la subiste en el Drive. Ah, en Telegram, no entré a Telegram, mira. en Yo siempre Telegram, sigo WhatsApp. Sí, porque si Telegram. dijiste actividades en WhatsApp, me parece que habías dicho. Sí, mira, en Telegram, no entré a Telegram, ahora me voy a fijar entonces. En Telegram. Las preguntas son, tenemos un manual que vamos a leer que tiene más o menos no son muchas las hojas, ¿dónde están el número de las hojas? 5 hojas eran, a ver, 1, no tiene hojas, no tiene número, digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 hojitas. Si ustedes las pueden imprimir mejor, porque vamos a repetir reiteradas veces. Dentro de nuestro trabajo, las preguntas que están es, ¿qué es el turismo? Los viajeros, corrientes turísticas y núcleos, corrientes, el turismo en el mundo, especial referencia a España. La pregunta es, ¿qué es el turismo? Y aquí aparecen un montón de preguntas o consignas. ¿Qué es el turismo? La respuesta correcta es que cuando hacemos turismo, enseguida nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Quiero decir que inmediatamente nos percatamos de que estamos haciendo turismo. Somos, ¿qué cosa? Turistas. Sin embargo, cuando nos piden que demos una definición del turismo, la cosa se complica. Por ejemplo, lo más inmediato es contestar que turismo es viajar por placer. Pero en efecto, eso es lo correcto, ¿no? Pero no solo es viajar por placer, también el turismo es las visitas a familiares o amigos,
los negocios, la religión, la cultura y muchos otros motivos. Así que eso de viajar por placer nos queda cortito. Para muchos estudiosos de esta actividad humana, el turismo es una ciencia interdisciplinaria. Algunos la llaman turistología o turismografía, turistología o palabras similares. Pero hay otros que consideran que no lo es. ¿Y cómo va a ser ciencia, dicen ellos, si ni siquiera se ponen de acuerdo en qué viajes son turísticos y cuáles no? ¿En qué parte tienen razón? Porque todavía es frecuente que encontremos discusiones más o menos acaloradas sobre la cuestión. Hay gente que dice que el turismo, en el Ministerio de Turismo principalmente, dicen que el turismo es una industria sin chimeneas, mientras que otros dicen todo lo contrario, que está mal decir esa manera de describir. Dice, y en parte tienen razón porque todavía es frecuente encontraremos discusiones más o menos acaloradas sobre la cuestión. Pongamos un ejemplo. Supongamos que dos personas, Juan y Pepa, por las señales, tienen el mismo problema de rodillas. Juan ha decidido viajar a una ciudad para ser operado y Pepa viaja al mismo lugar pero decide no operarse, sino acudir a un balneario en donde recibirá masajes, sauna, piscina y baños de lodo. Fijaos, obviamente porque este es un material español, que ambos viajan por la misma razón. ¿Cuál es la razón? La salud. Utilizan el mismo transporte y hasta utilizan tal vez la misma agencia de viajes. De hecho, que coinciden en el tren y discuten sobre la misma cuestión. ¿Quién de los dos es turista y por qué? Es para que ustedes respondan, ¿eh? Si lo pensamos, nos daremos cuenta que la dificultad para definir esta actividad está en que la frontera entre lo que es turístico y lo que no es turístico parece difusa. En ocasiones es casi imposible distinguir una cosa de la otra. Existe, no obstante, una regla para poder hacer una discusión sobre algunos tipos de viaje. En principio será turístico cualquier desplazamiento, ¿sí?, en el que el motivo principal del viaje sea descanso, después diversión, después las relaciones humanas y la cultura, incluyendo la última que es la religión. Pero aún así nos encontraremos con muchos supuestos difíciles de distinguir. Así que existen las motivaciones turísticas. Esto es la razón principal del viaje. O dicho de otro modo, la razón sin la cual no nos hubiésemos puesto a viajar. En consecuencia, debe existir otros viajes que no tienen una condición. Algunas personas dicen que superado su entorno o su hábitat, si yo todos los días viajo de La Ferrere a Capital, por trabajo, todos los días tengo la frecuencia de hacer 3 kilómetros, 10 kilómetros o 150 kilómetros por trabajo, no estoy haciendo turismo. Pero puedo decir que si esto lo hago con poca frecuencia y un tiempo determinado, puedo considerar que estoy haciendo un trabajo de turismo, soy turista por un tiempo determinado. Voy a dar otro ejemplo. Yo trabajo en una empresa en Luján, ciudad sumamente turística, Luján. Pero el domingo, en lugar de ir a trabajar a la empresa, me fui a la Basílica de Luján. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si bien hay una diferencia muy fina, porque puedo ir al lugar, pero voy a hacer otra actividad, cuando me voy a la iglesia, a la basílica, me voy con fines de descanso, religiosos, con otros fines, incluso con el fin de la diversión. Si voy a trabajar, me pagan para hacer ese trabajo y en eso radica la diferencia. Pero no obstante, dice incluso, un supuesto especial son, ¿qué cosas? Los viajes de negocios. Yo me voy, también hago un viaje de negocios, donde yo aquí por distintas confusiones o por distintos
intercambios que puedo llegar a tener, me voy a otro país, pero ¿a hablar de qué? De plata, hacer negocios. La gran diferencia es que aunque yo vaya, voy a usar un transporte, voy a usar un hotel, voy a salir a comer y si tengo tiempo me divierto. Pero no obstante, tal vez trabaje muchas horas. O sea que como soy un viajero de poco tiempo, pero por una situación especial, también soy turista. O sea, fíjense ustedes qué amplio. Entonces, En el caso, perdón, del señor que se va a operar, si solamente es que se va a operar, o sea, por razones médicas, pero no sé, no sale a comer, no sale a algún lugar, como en el caso de la otra que decide no operarse, pero va al bañario, eso sí es turismo, pero en el caso del hombre, si va a operarse, es, no, turi- no es es turismo. turi- es turismo de salud. Ah, turismo de salud. Está bien. O sea, fíjense, todos los que Entonces salimos, los dos son turistas, ¿eh? igual. Igual los dos, entonces la pregunta ahí, cuando pregunta cuál de los dos son turistas, porque la Los otra dos también son va al turistas. baño. Sí, señor, esa es la conclusión que queremos. Los dos son turistas. Solo que uno va y lo hace por diversión y el otro lo hace también por salud, pero los dos hacen turismo de salud. Claro. Fin. Entonces, cuando nosotros hablamos académicamente, ¿qué podemos decir? Fíjense que hablábamos del tema recién de la parte laboral. Dice, sin embargo, otros consideran que los negocios deberían estar siempre excluidos porque no hay nada más opuesto al turismo que hacer un viaje para ganar dinero, mientras que el verdadero turista solo lo gasta. Las contradicciones, ¿no? Sí, pero normalmente un grupo de personas que viene a hacer un negocio a nivel Argentina, por ejemplo, que nosotros recibimos, que somos receptores de esos viajeros, cuando llegan a la Argentina, por más que trabajen 8 horas de corrido, hablando de temas netamente de negocios, donde hay dinero de por medio, que no quepan dudas que tiene que salir a comer a un restaurante, normalmente las comitivas les hacen agasajos, entonces también participan y ven algunas cuestiones relacionadas a la cultura. El solo hecho de trasladarnos, de conocer otra ciudad, de hacer mínimamente una comparación, por más que la persona esté muy abstraída a sus tareas, va a ser turista, por más que el fin sea otro, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí. Tenemos para dar muchísimos ejemplos, pero lo que yo quiero es que tengamos en claro, por ejemplo, esta definición académica, o sea, lo dicen los estudios sobre turismo son relativamente recientes, mientras que la química, la medicina, la matemática y la geografía han sido objeto de análisis desde la más remota de las antigüedades. Esto de los viajes de placer no comienza a estudiarse de forma científica hasta el periodo de las entreguerras, que son del 1919 al 1939. Te iba a preguntar, Rosa, entonces un ejemplo de no turismo que es, por lo que entendí, es algo, si haces un viaje que es frecuente, que lo realizas siempre, ¿eso no es turismo? ¿Cómo no te entendí? Un ejemplo de no turismo, ¿cuál sería? Porque en un momento escuché que leíste que si la actividad esa de viajar la realiza siempre, digamos, constantemente, ¿no sería turismo? ¿O Claro, entendí mal? no sería turismo. Si vos Ok. te vas a trabajar de lunes a viernes, es tu trabajo, vos no Ah, estás con fines turísticos, estás con fines ok. laborales. Y está, eso, Por más, que- por un más que trabajo. por más que te quedes mirando la vidriera, ¿no? Claro, está bien, genial. Ahí encontramos otro tipo de cosas. Entonces, el supuesto viaje, el supuesto especial de viajes de negocios, decíamos que, aunque así no fuera, teníamos la posibilidad de definir bien esto. Y en relación a la definición académica, dice que todas sus explicaciones de esa época, a estos 20, a estos siglos del siglo XX, dice que le llaman, ellos lo conocen como los años felices o los felices años 20. El mundo vive una etapa de gran auge económico y fue esta época cuando se popularizó el uso del teléfono, el automóvil, los electrodomésticos y también los viajes, porque en esos años, gracias al incremento de la renta per cápita y el abaratamiento de los transportes,
tiene acceso al turismo una gran cantidad de personas que antes no lo hubieran podido tener o no lo hubieran podido hacer. Esto explica que hace que ese mayor movimiento de personas dejase más dinero en lugares visitados, o sea, los núcleos receptores, ya van a saber por qué le llamamos receptores. Dice, todos percibimos que los lugares son concurridos, el dinero cambia de mano muy rápidamente y por eso el primer efecto que origina la llegada masiva de turistas a un lugar es el gasto que realizan. He aquí los primeros estudios que se realizaron en el mundo y entraron ¿desde dónde? Desde la economía. Por eso nosotros decimos hoy, inclusive en Argentina y en algunos otros países del mundo, la economía que mueve ese país es precisamente el turismo. O la mayor cantidad de ingreso que viene de otros países a nivel exterior a un país determinado es el turismo, a través de esa economía, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hacer una valoración específica respecto al turismo y por eso hay tanta. Por un lado, tanta demanda, pero por otro lado, hay tanto empuje dentro de todos los ministerios y todos los gobiernos que son emisores y receptores de turistas. Nosotros somos potencialmente receptores. Hoy en Argentina, a todas las personas que vienen y viajan de otros países, aunque tengan un impuesto, aunque se les cobre en forma diferencial sus viajes, sus paseos y demás, el turista acá es siempre beneficiado. Incluso cuando son personas que vienen con un cambio de billete, dólar-peso, como quien dice, muy beneficiados. Hay varios ejemplos de eso. Pero nosotros pensamos que como emisores, fíjate que acá el emisor se lo castiga, porque para viajar tiene que comprar dólares, y comprar dólares implica que estás ahorrando, y si estás ahorrando, tenés que pagar un impuesto más grande del que ya venías pagando. Entonces, Argentina es un país receptor que está preparado y disponible para recibir. En cambio, para emitir es más difícil, es más costoso, ¿sí? Es mejor que vengan y no que se vayan, dirían esto. La definición es que se ha aceptado universalmente como que la mejor realizada hasta ahora debe a dos profesores economistas suizos y se realiza en plena Segunda Guerra Mundial en el año 1942, que son Walter Hunziker y Karl Kraft. El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. Ah, ¿qué pasó acá? Y fíjese qué cosa tan particular. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser turistas si estamos yéndonos a otro lugar, a otro país? Tenemos hasta 2 años. Cuando pasamos a ser 2 años, a tener 2 años en un lugar, pasamos a ser residentes. Aunque sean residentes precarios, pero somos residentes. Por ende, el que migra también pasa exactamente lo mismo a esa. Ahora estaba queriendo cerrar y cerré todas las cosas todo lo que no tenía que cerrar. Entonces, migratorio, todo lo que es migratorio es lo que nos permite a nosotros entrar a ver también y a juzgar de qué lado vamos a estar. Yo no les voy a llevar mucho tiempo, ya son las 21:20. Voy a dejar que ustedes lean todo este material que falta, donde va a haber también definiciones y demás, y juntos vamos a hacer después una serie de encuestas, preguntas y demás, como por ejemplo, qué es el turismo emisor, qué es el turismo receptor, que está en este texto, qué es el turismo interno. Y así sucesivamente. Tenemos mucho para leer, mucho para compartir, pero no quiero complicarles porque la intención es que empecemos a armar textos para poder llevarlo a cabo dentro de lo que es la redacción,
Y esto también me va a permitir y nos va a permitir a nosotros empezar a crear artículos periodísticos. ¿Desde dónde lo vamos a crear ahora en un principio? Lo vamos a crear desde el lado del turismo, porque nosotros no estamos saliendo a hacer notas a la calle, no estamos teniendo un trabajo específico. Entonces, lo ideal es hacerlo desde el turismo. ¿Por qué desde el turismo? Porque cualquiera de nosotros tuvo la oportunidad de hacer un viaje recientemente o durante este año o el año anterior, donde nos puede contar detalles que le llamaron la atención y demás para escribir un artículo. Entonces, primero vamos a interpretar qué es el turismo para luego ver qué podemos hacer en relación a eso. Y tengan en cuenta esto, que hablar los próximos, otra cosa que les quería comentar era, nosotros terminamos esta capacitación, este cuatrimestre primero, que vamos a tener un certificado igual que estuvimos participando en este primer cuatrimestre de la diplomatura, no es el diploma final, y ya el segundo cuatrimestre lo vamos a hacer el año que viene. ¿Por qué? Porque ahora terminamos dentro de un mes, más o menos mes y medio, pero casi seguro que vamos a llegar ahí, como quien dice, medios cortitos con el tiempo para hacer otro cuatrimestre. Sí vamos a tener un examen final para poder cerrar este ciclo, y otra de las cosas, como les dije, es que ustedes ya tienen que ir delineando qué orientación quieren seguir. Yo les comparto, y ahora estoy mostrando el tema de turismo, porque es la que, como les dije en un principio, atraviesa todo. Migración, mujer rural, ciencia de lo sagrado, discapacidad, y etcétera, etcétera. Ahora no me acuerdo cuáles son las otras, pero bueno, vamos a ir teniendo este tipo de afinidad para poder trabajar en relación a esto. Así que los invito a que lean, a que tengan un poco de noción de este tema, que hagan después los trabajos prácticos de acá. Yo les voy a pasar los trabajos prácticos para que ustedes los puedan leer y tener, y a qué preguntas nos vamos a ir puntualmente. Y después vamos a estar ya iniciando nuestra etapa final. Vamos a armar un debate donde vamos a charlar un poco, pero bueno, la idea también es que haya unos cuantos más. Así que bueno, preguntas, preguntitas. Patri, ¿tenés alguna preguntita? Ale, tenés el micrófono cerrado. Sí, no, no, ninguna pregunta, se entendió todo. Ok. Ah, por ahí hablar del examen final. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿O Y cuándo? va a ser un poquito de todo, pero vamos a hacer Ah, más que nada es con una especie de encuesta de Drive, donde vos podés, un formulario donde vas a completar una pregunta o la tipo, otra o tu propia respuesta. Sí, 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 sí. ¿tiene Más múltiple choice o solo nada más desarrollar o cómo es? desarrollar nomás, no te preocupes, no es tan difícil. Es más o menos, es para demostrar que ustedes estuvieron Sí, estudiando, ¿viste? Pero es lo que ya vienen haciendo, Ale. sí, sí, está bueno. Está bueno. No, es Buenísimo. más que nada para cerrar el ciclo, para decir, bueno, listo, con esto ya cerramos el ciclo, ¿viste? Eso Eh, que sería ciclo del mes, digamos, ahora cuando terminamos este cuatrimestre. ¿Qué son por cuatrimestre? Hace un parcial. claro, mes y medio, yo vemos por las dudas que nos falte alguna clase, calculamos que, bueno, Claro, agosto, septiembre, mediados de septiembre, casi o fines de septiembre estamos terminando. Después ya nos ok. queda octubre, noviembre, viste, ya es como que 2 meses. Y vos viste como son bastante colgados todos, prefiero arrancar el cuatrimestre todos juntos, así que lo dejamos para enero del año que viene. Pero Bueno, ya con esto vamos a ir teniendo nociones, ¿sí? genial. Está bien, perfecto. Genial, Sí, genial. ya está. Buenísimo, entonces. Buenísimo. Nos estamos viendo la semana que viene, si Dios lo Bueno, permite. Nos vamos charlando, ¿sí? lo de turismo, ¿lo vas a dar? Está, O... está Ah, está en Telegram. bueno, va a ver, va a Sí. leerlo nada más. Está en Telegram, sí, lo podés Bueno, imprimir, bueno. hacelo que te lo descarguen y lo podés imprimir, así ya lo tenés. Y si, Bueno, Entonces, tarea para la semana que viene, leer 6 y 7 capítulos, esos dos capítulos. exacto, Sí o sí.
Y después Genial. leer turismo y sus conceptos. Ah, bueno, Ahí está. Genial. bueno, Listo. Sí, no tenemos, bueno, gracias. Dios los bendiga, cuídense mucho, ¿sí? Dale. A comer. Gracias. Que Chao. Chao, Dale. chao, chao, chao. Chao, Chao. besos.